La herramienta borrador me va a permitir eliminar información o borrar información dependiendo de en qué circunstancias esté de una manera u otra. Antes que nada, lo primero que voy a hacer va a ser generar en modalidad de píxeles un rectángulo sobre una nueva capa. Genero la nueva capa y genero ese rectángulo. Ahora voy a coger la herramienta de borrador y con esa capa activa voy a borrar. Estamos borrando directamente a transparente. Sin embargo, si yo trabajo con la capa fondo, al borrar lo único que voy a hacer es pintar de color de fondo. Estamos sacando el color de fondo que yo tenía. Al igual que el resto de herramientas de pintura, se puede configurar las puntas de pincel y sacar las paletas que ayudan a seleccionar esas puntas. Puedo seleccionar si lo quiero en modo pincel, modo lápiz o modo cuadrado. Estos dos son dos métodos mucho más duros y no tienen la posibilidad que tiene el pincel de suavizado. El resto de parámetros son los mismos que en prácticamente todas las herramientas de pintura, la opacidad y el flujo con el que queremos que se comporte la herramienta. También tenemos la posibilidad de hacer un borrador de historia. Si yo hago cualquier variación a mi imagen, puedo volver a ese momento anterior a hacer esa variación. Por ejemplo, vamos a hacer un control L para jugar con los niveles y vamos a trabajar muy bruscamente con los niveles de la imagen. Si yo activo aquí el borrador de historia, lo que voy a conseguir es borrar precisamente a ese último paso de la historia y recuperar la información que tenía en ese momento. Voy a deshacer este paso, control Z y el anterior, y vamos a continuar viendo qué capacidades tenemos dentro de esta herramienta. Aparte del borrador, tenemos el borrador de fondos. Si yo trabajo con el borrador de fondos, lo que me va a permitir en un momento dado es eliminar el fondo. Tenemos que darnos cuenta que yo aquí tengo un fondo. Si pintaba con el borrador normal, lo que hacía era pintar de blanco. Sin embargo, si yo utilizo este borrador, lo que voy a conseguir es, primero, que se desactive el fondo y después que esto se convierta en una capa flotante y la zona que elimine en transparente. Si yo ahora suelto, esto es una capa flotante y en la zona que he borrado directamente a transparente. Tenemos diferentes formas de trabajar. Una de ellas es la que acabamos de utilizar, en la cual yo estoy muestreando continuamente y borrando información. Voy a deshacer este paso, voy a deshacer el anterior y veamos que aquí tenemos otro método que es muestrear una vez y seguir borrando. Selecciono la capa fondo, muestreo una vez y borro. Cuando llegamos a zonas de cambio de color, se comporta de forma diferente. Es mucho más suave el borrado que está haciendo. Voy a deshacer este paso y veamos, por último, que podemos seleccionar el borrado de color de fondo y de color frontal. Voy a hacer una cosa que es, con el cuentagotas, seleccionar este color como color frontal y de esta manera, cuando yo seleccione el borrador de fondos, lo que voy a hacer va a ser intentar borrar en esta zona y como vemos, no borra nada. Sin soltar el ratón voy a salir precisamente a esa zona y ya podemos ver cómo sí que está eliminando la información, porque esta sí que tiene una tolerancia del 50% con la información que tenía de color frontal. Voy a deshacer este paso, control Z, y veamos que puedo borrar los elementos contiguos y los no contiguos, o puedo incluso hallar los bordes. Si yo estoy utilizando esta herramienta, aquí veis cómo empieza a hallar el borde y esa zona en concreto ya no me la borra ni me la hace transparente. Voy a deshacer, vamos a visualizar encajando en pantalla. También hay otra posibilidad, aparte de hallar bordes, los contiguos y no contiguos, que es la protección de color frontal. Si yo le digo que proteja el color frontal, cuando yo intente borrar esa zona, en este caso concreto, no me va a afectar ya que le he marcado que el borrado es el borrado de la muestra de fondo. Sin embargo, si yo activo proteger color frontal, lo que va a intentar en todo momento es que el color que tenga como color de frente sea el que no pueda borrar. Para ello vamos a seleccionar, por ejemplo,
este color como color frontal, voy a activarle la protección de color frontal y vamos a realizar precisamente ese borrado. Si yo vengo aquí a borrar, cuando llego a estas zonas están totalmente protegidas y no me permite eliminarlas. Voy a deshacer este paso, vamos a continuar viendo qué otras posibilidades tenemos dentro del borrador. Voy a eliminar esta capa y dentro del borrador tenemos este borrador mágico. El funcionamiento de este borrador mágico es similar al de la varita mágica en el modo de selecciones. Lo único que ocurre es que aquí lo que va a hacer va a ser eliminar. También tenemos una tolerancia, tenemos una forma de suavizado, si queremos o no los tonos continuos, si queremos también muestrear todas las capas o solo la capa que yo quiera trabajar. Yo voy a hacer un clic y prácticamente por arte de magia me ha eliminado todo el fondo de la fotografía y me ha perfilado a los dos modelos que teníamos en primer plano. Voy a deshacer este paso y veamos que si yo le digo contiguos, pincho sobre esta zona y me acaba de eliminar todos esos colores. Voy a deshacer y vamos a desactivar el contiguo. Cuando yo vuelvo a hacer clic sobre la misma zona, a lo largo de toda mi imagen me elimina los píxeles que están dentro del rango de tolerancia que yo he activado en esta capa. Opción Z para deshacer este último paso y veamos por último la opacidad. Yo voy a poder jugar aquí con la opacidad como quiera. Si yo bajo la opacidad, por ejemplo, a un 41%, cuando yo borre este fondo, no lo borra totalmente, no lo ha eliminado, lo ha dejado con una opacidad de este porcentaje. Voy a decir control Z y voy a hacer lo mismo sobre esta zona. Como estamos viendo, todavía deja rastros del color que había debajo. Vamos a bajar más la opacidad, por ejemplo, sobre un 7% y voy a borrar. En este caso, aunque ha borrado la información, siempre está dejando ese 7% de opacidad en esas zonas. De esta manera, con esta herramienta, vamos a poder eliminar muchas veces el fondo de muchas fotografías, siempre y cuando tengan una tonalidad más o menos común.